Y a esta hora en Redman Noticias saludamos al ministro del Interior, Alfonso Prada. Tomó posesión ayer del cargo, ya tuvo su primer Consejo de Ministros anoche y hoy está con nosotros. Señor ministro, buenas noches, bienvenido. Hola Giovanni, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues señor ministro, primero que todo, felicitaciones. Sabemos que tiene un reto enorme aquí en adelante con todos los desafíos que no son menores en el Congreso de la República. Señor ministro, el domingo el presidente dio la ruta del gobierno en cuanto a lo económico, en cuanto a la paz, en cuanto a lo político. Él es como un director técnico, va tirando los tiempos en los que van esas reformas. La primera, la reforma que tiene que ver con el bolsillo de los colombianos. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso para sacar esa tributaria adelante? Bueno, pues lleva tan solo menos de un día de radicada realmente, fue el día de ayer. Han accedido al texto seguramente los congresistas el día de hoy. Eso tiene un trámite a la comisión tercera particularmente, y en esa comisión se asignará el equipo de ponentes, se estudiará. Yo creo que el ambiente es como el que le espera siempre una reforma tributaria de expectativa, de debate. Está listo el gobierno para presentarse en la comisión tercera de Cámara para exponer los fundamentos y los requerimientos que se tienen para este recaudo y además la destinación social que se va a hacer como fundamento central de este gobierno del cambio. Un cambio por la vida, un cambio por la salud, por la educación, que queremos llevar como derechos constitucionales que puedan disfrutar todos los colombianos. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto, señor ministro? Porque se ha hablado mucho hoy de, hombre, nos van a grabar el chocorramo, que las papitas, que todas esas cosas, de que lo que se come en la mañana con la gaseosa, que termina siendo la dieta de muchos colombianos, que a veces pues es lo único que tienen, lo único que les alcanza para iniciar. Obviamente no debería ser así. Pero se había propuesto en campaña que no se iba a tocar el bolsillo de los más necesitados, pero parece que esta reforma sí la va a tocar. Hay posibilidades de discutir, de hablar con el ministro Campo, a ver si eso que llega al bolsillo de los colombianos se puede reconsiderar. Pues hombre, están tocando lo que menos realmente contribuyen en la reforma, pero además no es cierto, como usted dice, que esto sea la comida de la dieta. Esto es la comida de la antidieta. De acuerdo, no debería ser así. Fue pura harina y pura harina y pura azúcar. Lo que le digo es que esta reforma no grava la canasta familiar. Eso no es cierto y esos productos no hacen parte de la canasta familiar. Todo lo contrario. Aquí se gravan, como usted lo puede leer en la reforma, claramente los patrimonios de más de 3.000 millones de pesos de propiedad de una persona natural. Aquí se graban los dividendos, aquí de los dividendos, que es la producción de excedentes económicos que se tienen en las empresas. Aquí se está gravando sobre una base superior los ingresos, sobre los ingresos del petróleo, del carbón, del oro, sobre una base que permite generar utilidades, pero cuando hay un nivel de ingreso superior, necesariamente debe compartirse con el pueblo colombiano. Esta no es una reforma idéntica a la de otros gobiernos, esta es una reforma que realmente grava a quienes tienen la capacidad económica, no a la clase media ni a los sectores populares. Ministro, buenas noches, lo saluda Paula García. Usted ha hablado de formar una gran coalición en el Congreso para sacar adelante todos estos proyectos de ley del cambio que quiere el gobierno, y este sin duda pues va a ser su trabajo, estar allí siendo ese puente entre el Congreso y el gobierno nacional. ¿Hay buen ambiente para eso? ¿Cuáles van a ser las estrategias? Porque si bien varios partidos se declararon de gobierno, de manera prematura incluso, uno ve que el ambiente, que la situación no está siendo tan fácil. Con el tema del Contralor hubo choques, ahora con el tema de la reforma tributaria ya empiezan a surgir voces que dicen que quieren reestructurarla y reescribirla. ¿Cómo está eso? Yo creo que esto es parte del debate parlamentario. No me parece extraño, digamos, que haya tensiones, que haya momentos de bastante euforia, otros de mayor tensión, y bueno, yo tuve la oportunidad de ser congresista hace unos años y conozco el ambiente, conozco este tipo de momentos. Ahí no solamente los vamos a vivir con la presentación de estos proyectos y estas decisiones que toma el Congreso de la República, sino durante los 4 años seguramente vamos a tener
que acudir a las citaciones que nos haga el Congreso, tenemos que ir a explicar las razones que justifican la presentación de uno u otro proyecto, llámese reforma tributaria, reforma política, reforma a la salud, reforma a las pensiones, todas estas reformas van a arribar, van a ser presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso, y en cada caso, yo soy un convencido de eso por experiencia, que en cada caso la mayoría cambia. No se arma una coalición simplemente sobre números. De hecho, desde la campaña del presidente Gustavo Petro ha señalado la necesidad de hacer un acuerdo nacional, abrir un diálogo social muy amplio, no solamente con el Congreso, sino con sectores productivos, campesinos, trabajadores, sectores sociales, con indígenas, con trabajadores, etcétera. Y ese diálogo es el fundamento de verdad de la definición de una agenda que priorice la inversión pública, que priorice la atención de los derechos de las comunidades y de los colombianos y colombianas que más lo necesitan. De tal manera que estamos listos a ir al Congreso, a explicar cada uno de los proyectos que estamos presentando, y aspiramos obviamente a ser escuchados y a persuadir con argumentos a las mayorías de los distintos partidos. Señor ministro, ¿usted qué opina de las listas abiertas? ¿Qué ha pensado para ese que a veces se convierte como en un problemita? ¿Será que ahí se puede hacer un cambio para hacer algo más expedito, tal vez algo más, no sé si la palabra sea indicada o no, transparente? Yo sí creo que podemos hacer algo mucho más moderno, más expedito. Yo fui candidato al Consejo de Bogotá, fui concejal de Bogotá y fui congresista, y en ambos casos me presenté en listas cerradas. Eso no se utilizaba mucho realmente en la época, y puedo dar un testimonio de que las listas cerradas permiten armar grupos muy coherentes de representación política del pueblo en las corporaciones públicas. Las listas cerradas además pueden ser, como lo hizo el Pacto Histórico ahora en las elecciones de Congreso, pueden ser alternadas en forma de cremallera, mujer-hombre, y eso garantiza que la mitad de los que entren, que son los primeros de la lista, según logre la votación, la mitad van a ser hombres, la mitad van a ser mujeres, como ocurrió en 20 senadores, 10 son mujeres, 10 son hombres. Eso genera un principio democrático con perspectiva de género. No basta simplemente con decir que uno defiende la igualdad entre los géneros, sino toma medidas claras que permitan en las corporaciones, por ejemplo, que se exprese eso adecuadamente. De tal manera que las listas cerradas, acompañados por procesos democráticos internos en los partidos, profundizan la democracia. Claro que desde hace muchos años, pero muchísimos años, soy hincha de esto, y me alegra mucho coincidir con el presidente Gustavo Petro en la defensa de esta reforma, que va seguramente a mejorar la calidad de la representación política en el Congreso de la República. Ministro, quiero preguntarle por un tema muy sensible. ¿Cuándo va a ir al departamento del Cauca? Sabemos que usted ya ha tenido esas primeras conversaciones con el gobernador de ese departamento, con el señor Elías Larraondo, y él le dijo, quiero que usted venga para que me ayude como gobierno nacional a dirimir aquí en este conflicto que se viene dando entre indígenas y azucareros. ¿Cuándo va a ir y cuál va a ser esa ruta para el diálogo del que tanto ha hablado el presidente Petro, específicamente en este caso de las tierras? Bueno, allá está hoy el Ministerio del Interior presente en la mesa de diálogo en Popayán. Están representantes de algunas de las comunidades que están en conflicto en el norte del Cauca. Está el defensor del pueblo, el gobernador. En este momento se está iniciando la mesa con los empresarios. Yo he tenido comunicación telefónica con ellos y he participado a través del gobernador en estas conversaciones. Me han rendido además un informe muy detallado. Las comunidades se están organizando precisamente para poder instalar ese diálogo social que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, y hace unos minutos me han comunicado que la invitación me la extienden para que arribe al territorio el próximo 16 de agosto. Señor ministro, usted es un hombre que tiene mucho manejo, tiene mucho tacto para tratar distintos temas y sobre todo para entablar conversaciones. ¿Qué va a hacer con esas discusiones que se dan al interior del partido, incluso del mismo gabinete? Se lo pregunto porque Gloria Inés Ramírez, la señora ministra del Trabajo, pues ya dijo, habló de las horas extras, y usted sabe que eso no gustó mucho con los empresarios por los efectos que pueda traer. Hoy Gustavo Bolívar se conoció un audio filtrado que él le envía a Harold Trompetero, donde dice que va a tratar de frenar parte de la reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer para darle ese manejo a esas discusiones que se dan al interior del gobierno y también ese manejo mediático y hoy de redes
que hace que todo lo que se dice en público prácticamente se dice en privado prácticamente se vuelve público. Y es que todo lo que se dice en privado debe ser público. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a un gobierno que cambió, un gobierno que anoche que tuvimos el primer Consejo de Ministros se notó, es una mesa de ministros de diferentes orígenes, de diferentes tendencias ideológicas, una mesa pluralista, multicultural, con una vicepresidenta que ayer anoche destelló con inteligencia en cada intervención en el Consejo de Ministros, con un presidente como Gustavo Petro que tiene un programa de gobierno que claramente fue apoyado por el pueblo colombiano y todos debemos girar alrededor básicamente de ese proyecto que planteó Gustavo Petro. Alrededor de eso vamos a presentar distintas visiones, vamos a generar debates. No debe ser extraño que haya una polémica en el equipo de ministros, eso no debe ser extraño. Estamos acostumbrados que el gobierno tiene una sola posición y que es disciplinado y que solo dice una cosa. Pues aquí hay un gobierno pluralista en el que puede haber debates, pero siempre esos debates van a ser respetuosos sobre la base de argumentos y sobre la intención concreta de acertar en la decisión final que tome el gobierno en la ruta que finalmente en cada tema defina. Ese es el señor ministro del Interior, Alfonso Prada, lleva apenas 24 horas en el cargo y me dicen que su agenda ha sido de 24 horas. ¿Qué le dijeron en la casa, señor ministro, con esas agendas? Sabemos que apenas acaba de llegar de una reunión con el señor fiscal. ¿Cómo va a manejar ese tiempo también de familia para lo que se viene? Casi no me abren la puerta, eso llegué a la 1 de la mañana. Y bueno, logré, como le digo, con argumentos persuadir a mi esposa que venía de trabajar a la 1 de la mañana. Hace rato no me veía llegar a la 1 de la mañana. Pues bueno, señor ministro, qué gusto saludarlo. Le deseamos todo lo mejor y que vengan las mejores decisiones para el bien de todos los colombianos. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.